Saludos, muy buenas noches a todos, muchas bendiciones. Por acá, Denis Romero, director del Centro Integral de Desarrollo Transpersonal. Soy psicólogo y un gran entusiasta de la dimensión espiritual, del desarrollo pleno del ser, en pro a conseguir estados más elevados de la conciencia y de bienestar. He estado transitando varias formaciones de crecimiento personal y espiritual y diferentes caminos o filosofías espirituales vinculadas con el budismo Zen y el budismo, y ver las similitudes, los mensajes, los símbolos que nos dejaban los antiguos sabios en pro a nuestro desarrollo espiritual. También he tenido un acercamiento muy leve al chamanismo, ¿okay? Para también conocer y contemplar esas raíces que nos han dejado nuestros ancestros, nuestros parientes indígenas. ¿Okay? Me motivé a desarrollar o a fundar este Centro Integral de Desarrollo Transpersonal, dado que en Venezuela hay mmm, prácticamente no hay, digamos, una institución que impulse el desarrollo transpersonal del ser. ¿Okay? He hecho una investigación bastante exhaustiva y todavía, bueno, no he conseguido. Creo que nuestro centro es pionero en esto. No estoy diciendo con esto que no hayan personas vinculadas al desarrollo transpersonal, como psicólogos, filósofos, médicos, psiquiatras, que hayan apostado también a investigar y a desarrollar la dimensión transpersonal. Pero digamos como un centro donde podamos capacitarnos, donde podamos hacer un diplomado, una formación especializada. Creo que estamos haciendo historia acá en Venezuela, gracias a la mano de colegas de México que también nutren nuestro diplomado en psicología transpersonal. ¿Okay? Colegas de México, egresados o egresadas, mejor dicho, de la Universidad Antropológica de Guadalajara, en la maestría de psicología transpersonal, ¿okay? La única universidad en Latinoamérica que tiene una maestría en psicología transpersonal, es esa universidad. ¿Okay? Así que bueno, muy contentos de tenerlos por acá en este espacio. Por acá hay conectados estudiantes del diplomado de psicología transpersonal de la primera y segunda edición. También tenemos estudiantes de egresados de las formaciones de astrología transpersonal. Y bueno, para nosotros es muy grato poder tener esta masterclass el día de hoy sobre este tema muy interesante y que en lo personal me regocija mucho compartir con ustedes, pues es el tema de mi investigación, de mi tesis, para optar por el título de astrólogo, ¿okay? Astrólogo federado acá en Venezuela. Y me motivé a investigar la evolución. ¿Cómo podía yo explicar a través de la astrología la evolución de la psicología? ¿Okay? Teniendo en cuenta que la astrología es, digamos, un estudio más antiguo que la psicología propiamente dicho. Entonces desarrollé esta investigación que quiero presentarles el día de hoy sobre el análisis de la evolución de la psicología moderna a través de la astrología, evaluando la carta astral de Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, J.B. Watson, Fritz Perls, Abraham Maslow, Roberto Assagioli, Bert Hellinger y Ken Wilber. ¿Okay? Fue un trabajo, bueno, bastante ambicioso en poder observar cada una de las cartas de estos autores. ¿Okay? En principio recuerdo que mi tutora metodológica me decía, bueno, pero elige 3 o 4 autores. Y así como que, bueno, yo empecé a hacerle caso a ella y investigar nada más
4 psicólogos, pero después dije, no, esto le falta más, esto le falta condensar más cartas, y me motivé entonces en buscar otros autores y, digamos, condensar mucho más esta investigación. ¿Okay? Acá tenemos autores de todas las fuerzas de la psicología o escuelas psicológicas. ¿Okay? Tenemos como representantes de la escuela psicoanalítica o de la fuerza psicoanalítica a Sigmund Freud y a Carl Gustav Jung, representando la escuela conductista, J.B. Watson, la escuela humanista, Fritz Perls y Abraham Maslow, y la escuela transpersonal, la cuarta fuerza de la psicología. Tendríamos estos autorazos por acá, como los son Bert Hellinger, Roberto Assagioli y nada más y nada menos que Ken Wilber, que hay un autorazo también. Muy importante de investigar y de leer cualquier libro de Ken Wilber que vean por allí. No duden en comprarlo, en leerlo, descargarlo de internet y empezar a estudiar lo que es esa propuesta de la psicología integral o de esa conciencia sin fronteras de Ken Wilber, considerado el Albert Einstein de la conciencia. ¿Por qué astrología evaluando la psicología? Pues esto es una sinergia que no nace de mi persona, es una sinergia que nace desde los años 30 de la mano de Carl Gustav Jung, que empezó a integrar Oriente con Occidente, diferentes filosofías y metodologías a su práctica clínica, entre ellos la astrología. Años posteriores, este señor que tenemos acá, el italiano psiquiatra Roberto Assagioli, también inspirado en los estudios de Jung, empezó a investigar y estudiar la astrología desde una visión o orientación psicoastrológica o de astrología psicológica. ¿Okay? De allí, uno de sus discípulos más reconocidos es la pareja Huber, unos esposos que fueron discípulos de Roberto Assagioli, fundadores de la escuela Huber, ¿okay? Una de las escuelas más famosas de psicoastrología o astrología psicológica. ¿Okay? Esto tiene años de investigación, desde los años 50 y 60. Hay mucha bibliografía al respecto, hay editoriales especializadas en astrología psicológica y muchos psicólogos que han estudiado astrología y han buscado esa sinergia entre ambas disciplinas, ¿ok? O viceversa, también astrólogos que han estudiado la psicología para buscar ese punto de encuentro, ¿ok? Hoy en día, entonces, podemos ver por allí varias orientaciones de astrología más humanizadas, ¿ok? Como astrología humanista, astrología psicológica, psicoastrología, astrología transpersonal, psiquecosmología o cosmopsicología. Todos estos, cosmología arquetipal también, interesante concepto. Todos estos conceptos, ¿ok? Tienen varios puntos de encuentro, cada uno de ellos, ¿ok? En sí es buscar psicologizar la astrología, ¿ok? Darle un poco más de estos enfoques psicológicos o conceptos impulsados gran parte por el psicoanálisis de Freud y Jung, para poder verlo más desde los símbolos y desde los arquetipos, ¿okay? Observando estos planetas, Mercurio, Venus, Urano, Neptuno, Plutón, todos estos planetas como arquetipos planetarios, que en la astrología están muy vinculados a los mitos griegos. Cuando estudiamos astrología, nos damos cuenta que cada uno de estos planetas tiene una similitud con los dioses griegos. Marte, por ejemplo, vinculado al dios de la guerra, al dios Ares.
Venus vinculada a la diosa Afrodita, la diosa de la belleza, la perfección, la opulencia. Neptuno a Poseidón, Saturno a Cronos, Júpiter a Zeus, y así sucesivamente. Cada uno de estos arquetipos planetarios tienen un vínculo directo con un mito griego o de la filosofía helénica. ¿Okay? ¿Qué sucede con las investigaciones modernas, autores modernos? Podemos destacar el nombre de Richard Tarnas, de Stanislas Grof, de Eugenio Caruti, que han buscado el punto de encuentro entre estos que ellos llaman la psique-cosmología. ¿Qué influencia tienen los astros a nivel colectivo? Richard Tarnas, director de la Escuela de Filosofía de una prestigiosa universidad de Estados Unidos, ha decidido investigar fervientemente cómo los planetas han influenciado en grandes cambios sociales, políticos, culturales, momentos de gran crisis existencial, guerras y enfermedades a través de los planetas. Esto ya la astrología, digamos, lo investiga desde hace muchos años a través de una rama de la astrología que se llama la astrología mundial, ¿ok? O la astrología social. Cómo esta conexión, estos aspectos que van formando los planetas, causan en determinados momentos, eras, situaciones, guerras, explosiones sociales, culturales, políticas, y que cuando vemos el cielo, vemos aspectos muy interesantes como cuadraturas, aspectos de tensión, que generan entonces en la psiquis colectiva cambios, transformaciones, ¿ok? Momentos de regeneración y metamorfosis. Estos estudios, bueno, todavía están llevados de la mano de Richard Tarnas, Stanislas Grof, constantemente están dando capacitación, ambos con vida, actualizada, en psique cosmología o Cosmos y Psique, libro que se puede conseguir, que pueden comprar en Amazon, escrito por Richard Tarnas, ¿okay? Un libro bastante denso, pero que vale la pena leer, ¿okay? O por lo menos investigar un poco sobre esa propuesta que nos habla Richard Tarnas. Inspirado en estas investigaciones de estos autores, bueno, yo me he afianzado un poco más con este estudio astrológico, pues sí hay un gran punto de encuentro entre estas cartas astrales que vamos a estar viendo y el desarrollo de lo que es la psicología. ¿Okay? Como manera introductoria, ¿okay?, de esta investigación, es importante contemplar y hacer un viaje en el tiempo, donde podamos observar aquel hombre primitivo, aquel hombre de las cavernas, que empezaba a contemplar las luces del exterior, todas esas estrellas que estaban allá afuera, todo eso que estaba en el cielo, que estaba en el cosmos. ¿Qué habrán pensado estos hombres de las cavernas? Estas luces, estas estrellas, estos astros, ¿qué serán? ¿Serán dioses? ¿Serán seres de luz? ¿Qué nos querrán decir? Entre estrellas y fogatas, este hombre se cuestionaba y se hacía preguntas, se hacía interrogantes, que cuando iba entonces a cerrar sus ojos, a dormir, conectaba con aquellas sombras del interior de los sueños y el inconsciente, donde también podía contemplar aquel inconsciente, aquellas estrellas, aquellas luces del exterior dentro de sí mismo. Aquí hablamos de un principio hermético que nos habla el Kybalión sobre la ley de correspondencia. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Como es adentro, es afuera. Como es afuera, es adentro. ¿Okay? Todo ese macrocosmos que está afuera habita dentro de nosotros, en un microcosmos. Dentro allí de nosotros podemos entonces contemplar
todo el psiquismo, toda esa información cósmica, todos esos arquetipos que están allí desde que el hombre es hombre, desde que estamos acá plantados, sembrados o evolucionados, acá en el planeta Tierra. Los símbolos, estos arquetipos que nos habla Jung, han estado presentes con nosotros desde entonces. Por ende, desde una visión antropológica, podemos decir que, bueno, la psicología está presente allí desde el mismo inicio de que el hombre empezó a cuestionarse, a preguntarse, ¿qué hago? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Pienso, luego existo, ¿no? Todos estos principios filosóficos que son muy interesantes de estudiar de la mano de grandes filósofos como lo es Platón, que es muy interesante, Sócrates, Aristóteles, todos estos maestros iniciados de la antigua Grecia que también tenían un gran conocimiento de las ciencias astrológicas, ¿ok? De ese estudio del cosmos y todo eso que estaba allí afuera. Así que bueno, bienvenidos a esta investigación a través de la evolución de la psicología, a través del estudio astrológico de estas cartas astrales, de estos autorazos que vamos a ver. Importante que tengamos estos datos, ¿ok? Para contextualizar un poco qué vamos a estar observando de estas cartas astrales. Vamos a estar observando los planetas transpersonales, ¿ok? ¿Cuáles son esos planetas transpersonales? Urano, Neptuno y Plutón, ¿ok? Son los últimos planetas encontrados por los seres humanos. Después de la invención del telescopio, el hombre pudo descubrir más allá esos planetas que estaban más allá de Saturno, como lo es Urano, Neptuno y Plutón. ¿Okay? Ambos, estos tres planetas, cada quien en su momento determinado, cumplen un rol importante en la evolución de la conciencia del ser. Urano descubierto en 1781, Neptuno en 1846 y Plutón en 1930. ¿Okay? Momentos donde la humanidad estaba muy vinculada a procesos de ruptura, metamorfosis y regeneración. ¿Okay? Hubo un salto cuántico, se pudiera decir, en lo colectivo. ¿Okay? En sincronicidad con estos descubrimientos, pudimos experimentar significativos cambios sociales y sobre todo a nivel tecnológico. ¿Okay? Apareció la electricidad, el teléfono, la radio, el televisión. Y en apenas 2 generaciones pasamos del caballo a la nave espacial, de las luces de velas a la luz eléctrica, de escribir en papel y pluma a la inmediatez de un correo electrónico. ¡Wow! Qué interesante que el descubrimiento de estos planetas esté muy, muy vinculado a esta evolución científica y tecnológica. Por ende, si hubieran estos cambios a nivel tecnológico, también en las ciencias sociales, también en las ciencias de la salud, hubieron cambios importantes. ¿Ok? Asimismo, la psicología, ¿ok? Nace en gran medida, en gran parte, de la mano de autores muy importantes después de este descubrimiento de estos planetas. También evolucionaron la psicología de la mano de Jung, de la mano de Freud y otros autores que vamos a estar observando sus cartas. También vamos a estar observando la casa 9. ¿Okay? Dentro del estudio astrológico tenemos casas. Yo de todas maneras más adelante cuando tengamos una carta acá, les voy a explicar a detalle a qué me estoy refiriendo. Pero a la casa 9. ¿Por qué la casa 9? Porque la casa 9 nos habla de la sabiduría profunda, de procesos de gran maestría y conocimiento profundo.
Entonces es interesante observar la casa 9 de todos estos autores para ver qué es lo que ellos estaban enfocados en esos códigos que estaban allí plasmados en su carta astral, que, bueno, lo vieron reflejado en sus teorías, en sus terapias, en sus conocimientos. Vamos a estar observando estas cartas astrales. Acá está detalladito, bueno, la primera fuerza del psicoanálisis, Freud y Jung. El conductismo, veremos la de Watson. En el humanismo, la de Peirce y Maslow. Y desde el enfoque transpersonal tenemos a Sagioli, Hellinger y Wilber. ¿Okay? Vamos a entrar en materia, vamos a ver la carta del señor Freud, ¿okay? Para ir avanzando. Esta carta es sumamente interesante, ¿okay? Porque digamos que dentro de esta investigación es el pionero, es la base para todo lo demás que vamos a estar observando y contemplando en la investigación. Freud, nacido en 1856, fallece en 1939, se encuentra dentro del eje Tauro-Escorpio. ¿Qué es eso, eje Tauro-Escorpio? Bueno, donde se ubique su sol natal, donde él nació, bajo el sol del Tauro, justo al frente tiene al signo de Escorpio. ¿Okay? Cada signo tiene al frente uno. ¿Okay? En el caso de Géminis, Sagitario, Cáncer, Capricornio, Leo, Acuario, Virgo, Piscis, Libra, signo de Aries. ¿Okay? En este caso vamos a estar viendo el eje Tauro-Escorpio de Freud. ¿Okay? Ese sol en Tauro es muy interesante, pues le da una característica al nativo de lograr mucho desde el ámbito material. Es importante para este individuo lograr su autorrealización cuando ve las cosas en físico, cuando ve las cosas tangibles, tanto sus objetivos, metas y estudios personales, como todo lo externo que pueda crear y materializar. Allí está en la esencia de Tauro en conjunción a Urano. ¿Qué es una conjunción? Bueno, cuando está un astro muy cerquita del otro, ¿okay? A 10 grados aproximadamente, y hacen un aspecto de conjunción. Un Urano en Tauro, ¿okay? La energía de Urano es una energía de revolución, de cambios, de estructuras, de paradigmas, una energía de despertar de conciencia, de espiritualidad, estudios, sabidurías, filosofías. No es casual que el señor Freud tenga ese Urano allí, ¿okay? Y vamos a ver, a finalizar la investigación, cómo estamos actualmente en un segundo retorno de ese Urano allí en Tauro. Tenemos acá una persona con una sed de conocimiento y curiosidad por el descubrimiento del origen de las enfermedades mentales. Tiene fuertes aspectos para sentar bases y estructuras y asimismo revolucionar aquello que ya necesita un cambio, gracias a ese Sol y gracias a ese Urano en Tauro. Freud posibilitó con liderazgo y templanza una nueva forma de ver la psique humana, aquella olvidada por el hombre de aquellos años de dura represión. En la época todavía había un coletazo de esa época victoriana tan fuerte y tan represiva. El mismo Freud, cuando empezó a hablar de enfermedades mentales, de que había un inconsciente, de que podíamos utilizar la hipnosis, todo esto fue un ataque ferviente a Freud, ¿okay? Quien fue muy, muy atacado por sus colegas médicos de aquellos años. Entonces, fíjense ese ímpetu, esa templanza que él tuvo para trascender todos esos juicios externos e ir por sus objetivos.
Acá, otra cosa que podemos observar de esta carta de Freud es ese Quirón en Acuario. ¿Ok? Un Quirón es un aspecto astrológico considerado un planetoide vinculado al arquetipo del curador herido. Cosas que vienen pendientes en el alma de esa persona por hacer, por realizar. Al estar allí en Acuario, desde una casa 3, lo vincula directamente con innovar el conocimiento, dejar un legado, hacer un cambio social a través del conocimiento. ¿Y lo hizo o no lo hizo? Les pregunto yo a ustedes. Ya hoy en día es tan común ver en la televisión, en un programa, en una serie, que utilicen la palabra inconsciente, que utilicen la palabra sueños, interpretación de sueños, tantas palabras, tanto conocimiento que nos dejó Freud, que hoy en día es tan cotidiano, tan común acceder a ese conocimiento. También podemos destacar esa luna en Géminis. Géminis es un planeta sumamente racional, de gran velocidad en el pensamiento, muy revolucionario en ideas y un docente o maestro por excelencia. La luna está vinculada a las necesidades básicas del ser, a lo más instintivo, su mundo más intuitivo también. Al estar en Géminis, le daba esa visión a Freud como el arquetipo de Hermes, ¿no? Ese poder explorar la psiquis del otro, poder hacer ese viaje onírico a través del consciente y el inconsciente y poder sanar y ayudar a las personas a través de sus terapias, gracias a esa luna allí en Géminis. También vemos que en su casa 9, que recordemos que la íbamos a estar observando, tiene una energía, una influencia de Cáncer y de Leo, ¿ok? Donde ese conocimiento siempre lo quiso poner a disposición del otro para sanar profundamente las emociones que están representadas bajo el signo de Cáncer, el mundo emocional. Otra detalle a destacar, que es este Plutón en Tauro, una energía que lo invita a la transformación perenne y constante. También Tauro, por ser muy físico, está muy vinculado a los huesos, está muy vinculado a lo que es su cuerpo. Y sabemos gracias a la historia que, bueno, Freud tuvo unas grandes complicaciones con su mandíbula, tenía un cáncer de mandíbula que lo sometió a mucho estrés, mucha ansiedad, a un sinfín de operaciones en búsqueda de poder sanar y trascender el cáncer. Pero más allá de eso, en sus últimos días se dice que él decidió tomar, eh, digamos, habló con su médico de cabecera para que le inyectara un poco de morfina y dejar de sufrir, ya no aguantaba más el sufrimiento. ¿Okay? Una energía bastante plutoniana allí de muerte y transformación. Freud es todo un temazo, ¿ok? Pero sin duda alguna dio las bases para que los demás siguieran construyendo, ¿ok? Esa misma característica de ese sol en Tauro y esa luna en Géminis le dio a Freud una gran rigidez en sus conocimientos y teorías. Los discípulos que se salían de esas teorías, esos preceptos que ya había establecido, bueno, eran vetados totalmente del círculo psicoanalítico, del club de los miércoles, en casa de Freud, y no eran bienvenidos allí, porque se tenía que hacer lo que Freud decía. Y si no era así, bueno, calabaza, calabaza, todo el mundo para su casa, porque era una persona que, bueno,
bajo toda esa represión que vivió en su momento con la lucha de los médicos y poder conseguir un estatus social de respetabilidad y prestigio como lo tenía Freud en esa Viena de aquel entonces, obviamente no le convenía que sus teorías fueran transversadas o se salieran de los preceptos que él ya tenía establecidos. ¿Okay? Por eso tuvo gran disputa con la siguiente carta que vamos a observar, que es la de el señor Carl Jung. ¿Okay? Nacido en el 1875, fallece en 1961. El discípulo más destacado para muchos de Sigmund Freud. ¿Okay? También se destacan Adler como pionero de la psicología sistémica, dando también preceptos y un paso al humanismo. Pero, sin duda alguna, Jung es mucho más, digamos, reconocido en muchas más escuelas a nivel mundial que promueven la teoría de Jung, denominada también psicología analítica, psicología profunda o psicología junguiana. La carta de Jung, bueno, nos da bastantes indicios de la personalidad del mismo. Él es un nativo del signo de Leo, allí tiene su sol, y vamos a estar viendo entonces este eje Leo-Acuario. Vemos su ascendente en Acuario, este que está por aquí. Ya por ahí nos da una personalidad bastante revolucionaria, que puede integrar información con mucha facilidad, pero que va a buscar darle su toque, va a buscar darle su forma, su estructura, su propia percepción. Sabemos que Jung es un gran pionero de integrar el Oriente con Occidente, conocimiento espiritual que trajo a Occidente para, bueno, contextualizarlo bajo, digamos, el idioma que se estaba manejando en ese momento, con conceptos y teorías que ya estábamos manejando en Occidente, como la psiquis, el aparato psíquico, el inconsciente. Y buscó cómo poder integrar toda esa filosofía budista, todo el I Ching, toda la astrología, a un lenguaje occidentalizado. Un pionero en eso, sin duda alguna. En este caso, Jung tiene una gran influencia astral hacia el mundo imaginario e intangible, alquímico y esotérico. Vislumbró la posibilidad de ampliar el espectro psicológico a dimensiones poco exploradas por los occidentales de ese tiempo. Vemos en su carta astral una gran influencia, una gran energía por descubrir procesos profundos, muy internos. Su casa 9 está en Escorpio. La energía de Escorpio siempre va a buscar lo místico, lo oculto, lo esotérico. Tienen como una predisposición para eso. Así que sus estudios siempre fueron muy vinculados a eso. Hace años fue que, bueno, se liberó uno de los libros que él dijo, no lo pongan en mis obras completas. Ese libro no va ahí porque eso no es psicología, eso no es ciencia. Eso no lo van a comprender todavía. Que es el libro rojo de Jung. ¿Okay? Eso es una obra de arte. Tiene de todo ese libro. Y nos habla Jung de experiencias más de cuarto, quinto tipo, experiencias que hoy se llaman, bueno, viaje astral y estas cosas que él contempla allí en ese libro. Su nacimiento, digamos, su sistema familiar, su mamá, su abuela, su linaje materno, siempre estuvo vinculado, dice la biografía de Jung, con cuestiones alquímicas y esotéricas, que él siempre tuvo muy presentes y desarrolló en el transcurso de su vida. ¿Okay? Por eso sus teorías, obviamente Freud lo descontextualizaban
porque él le decía, no te metas para allá, no mezcles una cosa con la otra, vamos a quedarnos con lo que nos está funcionando. Hasta aquí, no te vayas para tan para allá, hablar de espiritualidad, hablar del astral, quédate quieto. Pero como esta energía leonina, con ese Urano en Leo, impulsivo, revolucionador, se iba a quedar tranquilo, imposible. Este hombre, ahora, tiene hasta más libros que Freud. Todo, cada mes escribió un libro. O sea, increíble la cantidad de libros, de información que nos dejó este señor. Sin duda alguna, un erudito, un sabio, okay, de otro planeta, que estaba muy adelantado para su época y de muy interesante investigación y lectura, Carl Jung, okay, muy interesante. Recuerdo que el primer libro de psicología que leí, no, ahora me fui de lleno con Jung, leyendo El hombre y sus símbolos. Yo no entendía ni nada, no había ni siquiera empezado a estudiar la carrera. Pero ahí llegué y me fascinó lo que expresaba a través de los arquetipos y los símbolos. Y bueno, por eso también mi interés siempre en buscar lo más profundo del ser a través de estos estudios. Hay muchos aspectos interesantes en la carta de Jung, pero bueno, vamos a ir avanzando, porque si no esta conferencia sería sumamente extensa, sumamente larga. Vamos a entrar a la segunda fuerza de la psicología, ¿ok? De la mano de Watson, ¿ok? No es uno de los pioneros principales del conductismo, pues tendríamos a Pavlov antes de él, ¿no? Pero Watson, bueno, lo sistematizó mucho más que Pavlov, ¿okay? Después vendría Skinner y otros autores más modernos del área del conductismo. Pero bueno, tomé la carta de Watson, perdón. Me pareció bastante interesante tener este eje que él tiene acá, Capricornio-Cáncer. ¿Okay? Tenemos entonces a Watson de Sol Capricornio, un capricorniano por excelencia, siempre en búsqueda de lo tangible y lo material por delante. ¿Okay? Son un signo zodiacal vinculadísimo al poder de la materialización y de llevar aquellas cosas que se vean tangibles, que se vean sutiles, perdón, a lo tangible. Tenemos aspectos interesantes en su carta que lo vinculan a él a una psicología práctica y conductual, observable, que es palabra clave dentro del conductismo. ¿Okay? Número 1, su Sol en Capricornio, su Mercurio allí, que es el poder de comunicación y de expresar también de su intelectualidad. Entonces, sus conocimientos, lo que él integraba, como él lo veía, era desde esa influencia de Capricornio tangible, más cuadrada, por así decirlo. Y nos da a una persona arraigada a la tierra, que elaboró teorías medibles y tangibles para una psicología conductual, enfocado en el materialismo y el mecanicismo para la comprensión y la modificación de las conductas del ser humano. Allí fue donde Watson, entonces, más impulsó al desarrollo de la psicología. Tiene una gran carga energética en el signo de Piscis, donde tiene Venus, Lilith, Saturno y la Luna. ¿Okay? Y le dan grandes capacidades a él, bien empáticas para vincularse a un estudio humanista como la psicología. Pero ese Saturno allí, en Piscis, jugó un factor bastante determinante en esta carta astral, pues un signo de agua como Piscis, y teniendo acá al dios del tiempo, a Cronos, a Saturno, no está muy cómodo, ¿no? En estas aguas piscianas. ¿Qué fue lo que llevó entonces a Watson
a querer focalizar ese mundo emocional, psíquico e inconsciente, bueno, vamos a buscarlo desde lo observable, desde lo tangible, desde la modificación de esas conductas. Entonces, a grandes rasgos, tenemos en esta carta de Watson esa dimensión que lo llevó a ser más vinculado a lo conductual. ¿Okay? Pasando, digamos, de esa primera fuerza del psicoanálisis al conductismo. Que bueno, estuvo muy instaurado, ¿no? Muchos años en el desarrollo de la psicología. Y bueno, grandes de las normas de psicología y manuales de psicología, sobre todo, están elaborados bajo un lenguaje conductual, ¿okay? Mecanicista, donde a veces vemos la palabra animal muy presente, todo, con un lenguaje, bueno, muy de ese momento. Cuando vamos a la dimensión de la psicología humanista, la tercera fuerza, elegí dos cartas acá para investigar. Número uno, Fritz Perls, porque me gusta mucho la psicoterapia gestal y me parece un autorazo Fritz Perls, también por su vida personal y lo que él buscó hacer con la psicoterapia gestal. Es un enfoque bastante integrador, pues trajo mucho conocimiento de Oriente a Occidente desde su psicoterapia gestal. Él estuvo en Japón un tiempo, estuvo con monjes Zens, aprendiendo sobre la meditación, el aquí y el ahora, y se trajo ese conocimiento de forma práctica a un enfoque psicoterapéutico como la gestal, que los que han podido vivenciar un proceso gestal o estudiarlas se han dado cuenta que, bueno, siempre es una invitación al aquí y al ahora a través del cuerpo, cómo te sientes en este momento, cómo te hace sentir esto. Vamos a respirar profundo, qué parte de tu cuerpo sientes esa emoción, lleva tus manos a esa parte del cuerpo. O sea, un trabajo psicofísico muy interesante que logró este señor, ¿okay? Que no quise pasar por alto y darle su lugar dentro de este análisis. ¿Okay? Fritz Perls está dentro del eje Cáncer-Capricornio. Fíjense que es la inversa al eje que acabamos de ver ahorita de Watson. ¿Okay? Watson estaba en Capricornio, más vinculado a lo material. ¿Y Fritz dónde está? Nada más y nada menos que en Cáncer, ¿ok? Un canceriano. Signo sumamente emocional, de subidas y bajadas, como una montaña rusa en cuestiones de las emociones. Siempre en pro a explorar la inteligencia emocional. Y bueno, este señor se dedicó a sistematizar y a estudiar la posibilidad de generar una psicología más humanista y más corporal. Fritz, a través de la contemplación profunda de sus emociones, el querer descubrirlas y transformarlas, dio el paso a un enfoque psicoterapéutico enfocado en el darse cuenta, para así lograr un proceso de sanación profunda donde debemos conectar con nosotros mismos utilizando nuestro cuerpo como el principal recurso trascendente. Hay muchos elementos interesantes en la carta astral de él. Número uno, tenemos energías antagónicas como es la Venus y el Marte. La Venus vinculada a la energía femenina, el Marte a la masculina, en su casa 1 dentro del signo de Leo. Leo es un signo mucho más expresivo. Este señor fue ascendente en Leo, un signo que es un poco más dramático, que busca exteriorizar sus emociones a través de un berrinche, de un movimiento, de una acción. Y fíjense que la psicoterapia gestal es bastante psicofísica, donde nos lleva al movimiento, nos lleva a la expresión de la emoción, ser catarsis, pero a través del cuerpo. Y fue algo que logró él sistematizar.
en este enfoque terapéutico. También está su Mercurio, su comunicación allí. Arquetipo de Hermes, un arquetipo que también muchos autores le dicen el arquetipo del psicoterapeuta, que era el único dios del Olimpo que podía viajar entre el Olimpo y el inframundo, ¿ok? Sin tener que hacer nada a cambio, ¿no? Tenía esa posibilidad, que se asocia entonces desde el psicoanálisis como, bueno, ese viaje desde el consciente al inconsciente. ¿Okay? Un trabajo psicoterapéutico que a veces se hacen los psicólogos de lograr traer información del paciente, del inconsciente, llevarlo a la luz para que pueda transformarlo y gestionarlo. Fritz Perls lo hizo entonces ¿cómo? A través del cuerpo, a través de lo expresivo o teatral. ¿Ok? ¿Qué otra cosa interesante por acá de el señor Fritz Perls? Bueno, Urano, ¿okay? Que vamos a estar viéndolo también, como es un revolucionador al nivel de la conciencia. Tenemos acá es Urano transitando por el signo de Escorpio, que es un signo que siempre busca la transformación constante. Se la viven transformándose constantemente. Son personas que tienden a vivir procesos muy intensos a nivel corporal, somatizan cosas o pasan por procesos de enfermedades o siempre están en un rollo de crecimiento personal. Acá tenía entonces esa energía el señor Peirce para vincularlo a él con esa sanación profunda, buscar una posibilidad más allá del conductismo para poder gestionar y transformar emociones de una forma más corporal, más vivencial, más experiencial. El otro autor humanista que coloqué en la investigación fue a Fritz Perls, a Maslow, perdón, Abraham Maslow, uno de mis autores favoritos de la psicología. ¿Okay? Desde que empecé a estudiarla me encantó el humanismo y estudiaba mucho sobre Maslow, su libro del hombre autorrealizado. Me considero muchas veces maslowniano. Hice mi tesis en la universidad de enfoque humanista bajo el precepto de las pirámides, de la pirámide de las necesidades de Maslow, ¿okay? Una tesis de motivación, inspiradísimo, bueno, en las teorías de Maslow. Y acá lo tenemos, nacido en 1908, fallece en 1970, trabajando el eje de Aries y Libra, un ariano por excelencia, Abraham Maslow. ¿Okay? Una persona que generó unos cambios muy significativos en el ámbito de la psicología moderna y de la psicología americana. En aquel entonces, Maslow innovó con teorías que quizás se ven hoy en día muy simples, pero que, bueno, son tan usadas en la cotidianidad y en aquel entonces fueron un boom aplicado a cualquier campo, más allá de un consultorio psicológico, aplicado a lo laboral, al management. Y hoy en día hasta lo vemos en el marketing. Esas teorías de Maslow. Como buen ariano, tiene una gran capacidad de conectar con su autorrealización. Personas que tienen mucho ímpetu, mucha energía y que los problemas cotidianos buscan trascenderlo, cuesten lo que cuesten. Allí tiene su luna también bajo el signo de Aries, impulsándolo desde sus necesidades más profundas a transformarse constantemente, a tener una personalidad muy resiliente que pueda sobrellevar el día a día, los obstáculos del día a día. Maslow en su casa 9 tiene el signo de Virgo y el signo de Aries, dándole un gran impulso para estructurar,
para sistematizar y poner las cosas en orden, en regla. Padre de la psicología humanista, pero también padre de la psicología transpersonal. Mucha gente desconoce eso de Maslow, de que él también es fundador de la psicología transpersonal. Este hombre se encargó de darle su debido lugar a estas fuerzas psicológicas. Fue presidente de la APA y allí él aprovechó de fundar la fuerza transpersonal, junto con autores de ese momento que estaban, bueno, muy vinculados a la parte existencial, como Viktor Frankl, Anthony Sutich, Stanislas Grof. Fueron allí cuando nace la primera revista de psicología transpersonal. A nivel de conocimiento, entonces podemos ver que fue muy estructurado y que le dio el debido reconocimiento y lugar a eso que estudiaba, trayendo entonces o sistematizando en ese momento esta psicología transpersonal que no tenía un lugar, por así decirlo. Siendo presidente de la APA, le da su lugar para ser investigada y desarrollada. Lástima que a veces en la escuela de psicología no se nos enseña eso. Y vemos historia de la psicología y no nos hablan de esa valiosa información de Maslow, que nos dejan hasta la pirámide y hasta ahí llega la cosa. No nos hablan de todo este trabajo tan bonito que hizo este señor, recordando que veníamos de una Segunda Guerra Mundial, donde llegamos a un punto muy bajo como sociedad, como humanos, y donde el enfoque humanista y el enfoque transpersonal buscaban las necesidades más elevadas, los valores más elevados del ser, ¿ok? Tan importante es desarrollar en este modernismo, en esta época contemporánea en la cual vivimos, ¿ok? Maslow, su fuerza dinámica y creativa, posibilitó la materialización de una psicología transpersonal que va más allá del ego y de la personalidad, en búsqueda de comprender los distintos niveles de la conciencia. ¿Dónde más podemos ver esos estados elevados de conciencia que nos hablaba Maslow? Desde este Plutón en Géminis, ¿ok? Plutón es un planeta sumamente espiritual, y estando allí en Géminis, que le daba la estructura de poder sistematizar esa información espiritual. Él fue de los primeros en hablar de los estados cumbres de la conciencia y empezar como a cartografiar la conciencia, estos estados no ordinarios, esto que iba más allá de una meditación, eso que podíamos contemplar como una experiencia religiosa, ¿ok? O mística. También fíjense que tiene similitud acá con Freud, tiene un Quirón en Acuario, que le daba esa energía también de innovar e impulsar nuevo conocimiento. No es casual ese Quirón allí en Acuario. Hay algunos de estos autores que, bueno, repiten ese aspecto, dándole una base y una consistencia a esa alma, a ese ser, para innovar en materia de conocimiento, dejar un legado, dejar un libro, dejar una información que sea utilizada a posteriori por las generaciones siguientes. En este caso, el Urano de Maslow estaba pasando por Capricornio, ¿okay? Un Urano en Capricornio siempre va a llevar a la persona a poder comprender la espiritualidad desde una forma más práctica y tangible, cosa que él, bueno, pudo sistematizar a través de la pirámide de Maslow, ¿okay? Él se dio cuenta que cuando las personas llegaban a esa cúspide de la autorrealización, sentían algo que él denominó las metanecesidades. La persona empecé a sentir otras necesidades, pero más vinculadas con los valores prosociales, hacer alguna práctica de meditación o filosofía espiritual o religiosa.
o trabajo desinteresado, altruista, formar parte de una fundación, hacer donaciones, etc. Todo esto él denominó, bueno, una dimensión transpersonal, donde el ego se va, digamos, disolviendo de solamente pensar en las necesidades básicas de uno y que empieza a entrar a una dimensión espiritual. Eso entonces, bueno, lo tenemos sistematizado gracias a Maslow y dejó también una joyita, un libro por allí vinculado a las experiencias espirituales que también nos lleva a comprender metodológicamente, bueno, esa dimensión espiritual de los seres humanos. Entrando a la dimensión transpersonal, tenemos la carta de Roberto Assagioli. ¿Okay? Él es contemporáneo con Carl Jung. ¿Okay? Él es de esa generación. Él también llegó a formar parte y asistir a las charlas y conferencias de Freud y al grupo de los miércoles. Pero él ya venía haciendo su propia investigación sobre filosofías espirituales y de Oriente. Y obviamente cuando escuchó a Freud, digamos, tan rígido con sus teorías y donde no había como un punto de inflexión, él decidió, bueno, no asistir más a estas charlas y seguir individualmente sus procesos de investigación en la dimensión transpersonal. Gracias a este señor tenemos esa palabra, transpersonal. ¿Okay? Él fue el primero en utilizarlo en su libro Psicosíntesis. ¿Okay? Una posibilidad de observar la conciencia humana a través de ese estudio tan interesante que él desarrolló como la psicosíntesis. Para Roberto Saggioli, la dimensión espiritual, obviamente, era importante. Había estado conviviendo con culturas de Oriente y había integrado conocimiento espiritual muy valioso que como psiquiatra que ya era en ese entonces, buscó integrar y aplicar con sus pacientes. También fue un gran entusiasta de la astrología, como les decía al inicio de la conferencia. Roberto Saggioli es de Sol Piscis, es un pisciano, ¿ok? Estamos en el eje Piscis-Virgo. Una persona nativa de Sol Piscis tiene una gran influencia con el mundo espiritual. Tiene una gran influencia. No todos lo desarrollan, pero en gran porcentaje sí lo desarrollan. Tanto personas con Sol en Piscis o con ascendente en Piscis tienen una gran carga de influencia para desarrollarse en el mundo espiritual, ser líderes espirituales, practicar alguna religión o filosofía o meditación. Y bueno, Roberto Saggioli no fue la excepción. Se adentró de lleno en el mundo espiritual, estando allí su Mercurio en una casa 10, que para la astrología es la casa del éxito. Allí consiguió su propia autorrealización a través del autodescubrimiento personal y generar teorías y conocimiento vinculado a la dimensión espiritual. Con una luna en Virgo, justo allí en oposición frente a su Sol, tenemos la integración casi que perfecta entre el mundo sutil de Piscis y el mundo tangible y físico de Virgo, pudiendo él sistematizar y llevar estructuradamente y debidamente este conocimiento espiritual de forma práctica. Tenemos entonces sus aspectos astrológicos que marcaron una pauta integracionista entre Oriente y Occidente, una posibilidad de acceder a una dimensión más elevada en contacto con lo espiritual. Este señor tiene Quirón en Géminis. Géminis es un filósofo por excelencia y este Quirón le daba esa posibilidad de hacer muy bien el trabajo de integración de conocimientos, de filosofías. En su casa 9
Recordemos que la casa 9 es la sabiduría profunda, tiene al signo de Acuario. Recordemos que ese signo de Acuario le da a estos autores, y bueno, a personas en general que tengan ese aspecto así, una gran influencia con el conocimiento, con el investigar y sobre todo compartir y dejar un legado. Y bueno, no fue la excepción. Aquí también Roberto Saglioli destaca con estos aspectos de su carta astral. ¿Ok? Un Urano en Libra. ¿Ok? Los Uranos en Libra también van a buscar impulsar y dar un orden, una nueva estructura. En este caso, bueno, él vinculado al conocimiento de esa dimensión más espiritual de la psicología. En la siguiente carta vemos a Bert Hellinger. Hay personas que todavía desconocen que Bert Hellinger es psicólogo. Bert Hellinger es un psicólogo, ¿okay? Formado en estas escuelas de jesuitas, pero sí tuvo su título de psicólogo. También estudió otras cosas en simultáneo, como la PNL, la estudió en la Escuela Sistémica de Virginia Satir. Integró mucho conocimiento que él fue después llevando a lo que hoy en día conocemos como las constelaciones familiares. ¿Okay? Lo coloqué acá porque bueno, me pareció una carta muy interesante, porque concuerda muchísimo con todo lo que él dejó como legado, ¿okay? En sus teorías. Tenemos en la carta de Bert Hellinger que es Sol Sagitario. ¿Okay? Los Sol en Sagitario, los sagitarianos, sagitarianas, son compulsivos con el conocimiento. Les encanta estudiar todo el tiempo y eso es maravilloso porque nos da a personas, a maestros, autores con un gran conocimiento y un gran corazón también de compartir ese conocimiento. Así como los antiguos griegos, bueno, vinculaban a Quirón como ese centauro, que es el arquetipo del sagitariano, como ese gran maestro, ese gran docente, con mucho, mucho conocimiento. Y allí tenía su sol, tenía su luna, sus energías antagónicas, sus luces y sus sombras, desde Sagitario, para comprender y autorrealizarse. Estos astros tocan su casa 4. La casa 4 dentro de la astrología está vinculada a la familia, a los procesos ancestrales y sistémicos. Ya por ahí tenemos una señal de esa autorrealización de él. ¿Okay? El sol es una energía muy autorrealizadora y que marca como un faro, como un camino al ser, al individuo. Y allí Hellinger entonces ya empezaba a vislumbrar desde su carta natal, desde su nacimiento, la posibilidad de alumbrar el sol, viendo el sol, el árbol familiar y también la luna, como eso inconsciente, eso que está allí profundo, que a veces está oculto, sacar entonces información de ese sistema familiar. Interesante, ¿verdad? Otra cosa súper interesante que conecta con esta información sistémica es ese Plutón que tiene en Cáncer. Cáncer también está vinculado a la casa 4, a la casa de la familia, de los ancestros, y allí tiene nada más y nada menos que la energía de Plutón, que va a buscar siempre la transformación profunda y la regeneración. ¿De qué? Bueno, de la familia, del sistema, de las emociones. Y bueno, para los que han podido vivir un proceso de constelación familiar, leer o investigar, saben que bueno, toca una dimensión bien profunda y que ese inconsciente también se muestra con mucho ímpetu en esos procesos que él logró sistematizar en ese modelo terapéutico. ¿Ok? Que también aprovecho de conversar, no es algo que nació de la nada. ¿Okay? Allí hay muchos procesos terapéuticos y si ustedes ven la terapia de Virginia Satir, terapia sistémica de Virginia Satir, se parece mucho a las constelaciones familiares. Lo que pasa es que Bert Hellinger, bueno, le agregó un par de cositas más, ¿no?
pero es importante estudiarlo, evaluarlo, mejor conocer antes de juzgar. Bueno, esta carta también es muy interesante. Acá podemos ver que él contempló la posibilidad de integrar sus atributos planetarios en pro a la sanación profunda del sistema familiar, accediendo a la conciencia de nuestro árbol genealógico. ¿Ok? Esa conciencia a través del Urano que tiene en Piscis, ¿ok? Que le da la posibilidad de acceder a cosas muy profundas, una gran carga intuitiva, que podía él entonces contemplar esos procesos sistémicos, familiares, bien profundos. Bueno, llegamos a la última carta, la carta de Ken Wilber, ¿okay? Uno de mis autores favoritos de la psicología integral, la psicología transpersonal. Y tenemos que este señor es de signo Acuario, ¿ok? Signo Acuario es entonces Acuario Leo, ¿ok? A la inversa de Jung. Con una gran carga intelectual. Allí tiene su Sol, tiene Mercurio y tiene a Marte. Tiene su comunicación y su intelectualidad y sus fuerzas más instintivas y de ímpetu, de acción, de materialización desde Acuario, que le dan esa posibilidad a él de ser, bueno, un gran integracionista, un devorador de libros, un devorador de conocimiento, de teorías, de culturas. Este señor, bueno, un erudito, sin duda alguna. Fíjense que tiene una luna en Piscis, que le da la posibilidad a Wilber de conectar con su mundo espiritual, de no dejarlo de lado. Por eso él es un gran entusiasta de las filosofías orientales y de los caminos espirituales. Porque esa luna le da ese ímpetu, le da esa estructura desde esa casa 6 para que él profundice en todas esas teorías espirituales. Tiene un Urano en Géminis. Recordemos que ese Urano en Géminis le va a dar la posibilidad a él de revolucionar el conocimiento desde su casa 9. Es un gran, vuelvo y repito, integrador. Puede tomar muchas teorías y sistematizarlas en un cuadro, en un esquema, que los podemos conseguir hasta en internet. Podemos buscar varios de sus cuadros, pueden buscarle a la visión integral, de la conciencia sin fronteras, pueden buscar el de la práctica vital integral, que es una posibilidad de ver el bienestar en todas las dimensiones del ser y cuáles prácticas podemos hacer para cada una de esas dimensiones, el cuerpo, la mente, el espíritu, las emociones. Bellísimo, bellísimo ese esquema. Eso lo vamos a ver, ese esquema, dentro del curso de diplomado de psicología transpersonal. ¿Okay? Vamos a estar hablando mucho más de Wilber y de otros autores transpersonales. Entonces, bueno, este señor, sin duda alguna, se destaca entre muchos autores. Fíjense, Quirón en Sagitario, él viene a generar nuevas filosofías de vida, de nuevas estructuras de conocimiento, y es fundador de una universidad que se llama la Universidad Integral, donde hablan de todos estos temas y de esta visión mucho más transpersonal y en unicidad con todo. Pues Wilber dice, ya tenemos acceso a la información. No era como antes, que bueno, había que viajar a la India para poder conocer un gurú, un maestro. Ahorita con el alcance de un clip, podemos acceder a un gurú espiritual de la India, podemos acceder a conocimiento de Japón, de todas las culturas. Están a un alcance, están en un clip. Es momento de hacer algo bueno con esa información, de integrarla, occidentalizarla y aprovecharla. El ser arquitecto de la psicología integral, aquella que contempla la posibilidad de conectar con las potencialidades de cada enfoque teórico con un fin terapéutico que logró una sanación integral en la persona, solo hubiese sido posible con todos estos recursos astrales que proyecta su carta natal. Tiene ese Saturno
en Virgo desde una casa 11, que es la casa del colectivo, de los otros, que le da la posibilidad de estructurar muy bien lo que va a decir, lo que va a escribir. Tiene ese Quirón en Sagitario, que lo hablábamos ahorita. Tiene un Júpiter en Capricornio, que le da mucha fuerza y acción y expansión para que sus teorías sean conocidas en el mundo y sean replicadas, ¿ok? Sí, hay un aspecto aquí interesante en él y que muchos de sus discípulos y también detractores critican, y es que Ken Wilber no se considera un terapeuta ni un psicoterapeuta. Él no hace sesiones psicológicas ni psicoterapéuticas. Él lo que es un integrador, él se dice que él lo que está es sistematizando la información, que esa es su misión de vida. Pero como tal, él no se encarga de hacer procesos psicoterapéuticos. Mucha gente le critica eso. Pero bueno, cada quien con su rollo, ¿verdad? Como dicen por ahí. Esa no es el propósito de él, pues, hacer la parte práctica de intervención clínica o terapéutica. Acá tenemos a Ken Wilber entonces, desde 1949 hasta la actualidad, nos está acompañando y nos está dejando mucha información de valor. Cualquier libro que vean por allí de Ken Wilber, no duden en comprarlo, en tenerlo. Así que fíjense, vamos llegando a la conclusión de nuestra masterclass de hoy. ¿Okay? La voy a leer textualmente, lo que concluí en mi investigación en ese momento para que no se me escape nada. A través de la investigación pudimos explorar la influencia astrológica por medio de los signos, casas y planetas, como los grandes maestros que impregnan en especie de códigos nuestra alma, con información que se va descodificando a lo largo de nuestra vida en forma de misión o propósito de vida, manifestándose de forma material a través de nuestra profesión. Sin duda, la regencia de los planetas transpersonales, como Urano, en los diferentes signos que ha ido transitando en los últimos 100 años, es con el nacimiento de Freud, desde 1856, fundador de la primera fuerza, cuando Urano transitaba en aquel signo, propiciando una revolución del conocimiento de la psique, formando las bases de la psicología moderna. Luego de haber transcurrido 93 años de este tránsito, es con el nacimiento de Ken Wilber en el año 1949, mientras Urano transitaba en el signo de Géminis, que se destaca ese primer retorno, ¿okay?, de Urano en Tauro, tocando esa energía de base de la psicología implementada por Freud. Es cuando esa energía de Géminis invita a conectar con dimensiones más elevadas de la psique. Wilber es el arquitecto de la psicología integral, donde promueve un enfoque integrador en el cual convergen todas las fuerzas de la psicología existentes, ¿ok? Desde el psicoanálisis hasta la transpersonal. Concluyendo desde un análisis de que el trabajo de la evolución de la conciencia, el conocimiento del ser, es una misión de muchos y de avances progresivos desde lo generacional, cuyo aspecto juega un papel fundamental. A lo largo de los últimos años se ha aperturado una dimensión de la psicología mucho más amplia e integradora, quizás incognoscible para Freud y los pioneros de ese entonces, quienes vivieron en una época sumamente difícil para presentar sus ideas revolucionarias sobre la psique humana, que hoy por hoy son cotidianas mencionar. Pero ya en la actualidad, gracias a la influencia de autores modernos como Stanislas Grof, como Ken Wilber, entre otros, se contempla una nueva era de conocimiento donde la energía influenciada por el tránsito de Urano en Capricornio, Acuario y Piscis, en esta generación de personas nacidas desde el año 1988 hasta el 2009, deben traer consigo un conocimiento más elevado que los ya conocidos. Cabe destacar
que gracias a la tecnología y al Internet pone al alcance todos los conocimientos de la historia de la humanidad, la ciencia y la filosofía, las cuales son gran aporte para el desarrollo como seres integrales. Actualmente, desde el año 2019, 18, Urano transita por el signo de Tauro, haciendo un segundo retorno desde el nacimiento de Sigmund Freud, invitando a la reestructuración de todos los sistemas, donde los teóricos no se excluyen y la psicología es parte de ellos. De allí que todo esto nos invita a la originalidad en el pensamiento, la revolución de la comunicación sobre el autoconocimiento del ser, la inspiración creadora, la independencia de nuestra conciencia y emociones, la libertad de las potencialidades que como seres humanos poseemos para hacer frente a esta nueva era que nos invita a empoderarnos para trascender la crisis global y transformar nuestros pensamientos delimitantes en acciones enriquecedoras para nuestra existencia. Este Urano en Tauro que vemos hoy en día traerá entonces seguramente es el nacimiento de estos jóvenes, estos niños que están naciendo ahorita bajo esta influencia, seguramente al nuevo Freud 2.0, 3.0, al nuevo Ken Wilber 5.0, que seguramente, bueno, revolucionarán la conciencia y el conocimiento a otras dimensiones. Nos queda esperar y bueno, nosotros sembrar el terreno a esa juventud para que sean jóvenes sumamente intelectuales. Pareciera que todo conspira para más bien inutilizar a la juventud y no sacar verdaderamente ese potencial que hay dos astros, la psique cosmología va marcando para ellos. ¿Ok? Gracias a todos por escuchar esta masterclass, que sigan los aprendizajes, el desarrollo de conciencia y como decía Jung, la astrología representa la suma de todos los conocimientos psicológicos de la antigüedad. Gracias por escucharme. Cualquier duda, pregunta, voy a generar acá entonces un feedback con ustedes para escucharlos. Gracias. Bendiciones a todos. Si quieren dejar alguna pregunta, un comentario, estoy atento por acá.